Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que me estéis escuchando. Bienvenidos a este podcast. ¿Qué pasa cuando somos los perdedores? Yo creo que es difícil no clicar en un título así, precisamente porque yo creo que todos nos hemos sentido perdedores alguna vez en nuestra vida. Hasta los que siempre van de ganadores se han sentido perdedores alguna vez. ¿Error? ¿Acierto? Pues depende un poco. Para mí es un error sentirse perdedor a largo plazo. Quiero decir, pensar que perteneces al grupo de los perdedores para toda tu vida, y creo que eso es un generador espantoso de fracaso tras fracaso o de derrota tras derrota. Me gusta más decir derrota porque para mí la derrota es como lo equivalente a una batalla y el fracaso lo equivalente a una guerra. Quiero decir, si has perdido la guerra, estás en el fracaso, pero si has perdido una batalla, solo ha sido una derrota. Entonces, si siempre quieres ser o pertenecer al grupo de los perdedores, o tu corazón siempre te dice que eres el perdedor, creo que puedes tener un problema. Pero es un acierto sentirte perdedor a corto plazo, indiscutiblemente. Es decir, las cosas ni por exceso ni por defecto. Todo es bueno en su justa medida, en su justo equilibrio, y para nuestra salud mental y nuestra oxigenación y sanidad intelectual, creo que debemos sentirnos a corto plazo perdedores, pero también a largo plazo, no vamos a decir ganadores, pero por lo menos no perdedores. Los últimos acontecimientos, además de la política a nivel nacional aquí en España, me han hecho replantearme esta pregunta y analizar mucho más allá de lo que a mí siempre me ha gustado analizar, el tema de cuando te sientes perdedor, cuando te sientes ganador, cómo influye en ti, cuál es el proceso o la hoja de ruta que sigues a la hora de intentar superar una derrota o un fracaso. Y estos acontecimientos, que seguramente si no sois españoles no sabéis de lo que estoy hablando, han sido pues como una antesala. Hemos sufrido un proceso electoral. Digo sufrido porque esto va a traer cola, y hemos celebrado unas elecciones aquí en España este fin de semana pasado, en el que el partido que ahora está en el poder, esto os lo explico para los que no sois españoles, porque los que sois españoles, con la que se ha montado, seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. El partido que está en el poder, el partido que está ahora en el gobierno, ha perdido unas elecciones que son la antesala de las generales, que se han adelantado porque iban a ser a finales de este año y ahora van a ser dentro de un par de meses. Y, ni siquiera dentro de un par de meses, no va a llegar ni a 2 meses, mes y medio. Y digamos que el presidente del gobierno actual ha actuado de una manera que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo no sé por qué digo sorprendido, porque lo que hacen los políticos ya no debería de sorprenderle a nadie, pero realmente no consigo entenderlo. No consigo entender, porque hay 2 caminos para enfrentar la derrota. Os digo que es una derrota, os sigo explicando para los que no sois españoles, os digo que es una derrota que quizá le va a afectar mucho, porque las elecciones generales, al ser dentro de mes y medio y haber perdido escandalosamente unas elecciones autonómicas y unas elecciones a ayuntamientos de regiones, por así decirlo, para que os hagáis una idea, no son unas elecciones generales, pero a la vez sí lo son. Quiero decir con esto que lo que pase dentro de mes y medio va a ser muy parecido quizá a los resultados que hemos tenido hace unos días, en los que el presidente del gobierno, todo su partido, sale muy afectado para mal, y el partido de la oposición posiblemente sea el próximo que entre en el gobierno. Yo me aventuro a decir mucho, pero según pintan las cosas, parece muy probable que esto vaya a pasar. Cuando he analizado las declaraciones del presidente del gobierno, cuando las he escuchado, realmente lo he analizado a posteriori, porque así a priori y de sopetón, lo que piensas es, no es real lo que estoy escuchando. Le echaba la culpa este señor a todo el mundo, a los medios de comunicación, a el partido de la oposición o los partidos de la oposición, no sé si a su madre en petit comité, eso no lo ha dicho, a los propios votantes, les ha echado también la culpa. Bueno, digamos que hay 2 maneras o 2 caminos para mí de enfrentarte al fracaso, a la derrota, ¿no? Cuando eres perdedor, tienes 2 caminos. El camino infantil, pueril y naif,
que es ese, el de la pataleta, o el camino adulto y de la autocrítica, que para mí es el que debería haber sido, sobre todo considerando que puedes ser o puedes dejarte ser o permitirte ser infantil, pueril y naif, aunque tengas 80 años, pero en tu casa, en petit comité, siendo visceral en ese momento porque te va a ayudar a dar los siguientes pasos. Pero cuando eres un gestor público y sobre todo la figura más importante, que según nuestra Constitución, en cuestión del poder ejecutivo, la máxima autoridad es el presidente del gobierno por encima de todo, de cualquier ministro, de cualquier presidente de comunidad autónoma, de cualquier alcalde. Cuando tienes esa responsabilidad pública, actuar de esta manera, no sé, cuanto menos me resultaba extraño. Entonces, con todo este mapa, este panorama nacional que tenemos, me he vuelto a plantear cuál es la hoja de ruta que sigo o que pueden seguir las personas que me rodean o que tras analizarlo un poquito, pensar un poco en ello, cuál es esa hoja de ruta de una persona perdedora para que te valga para algo en la vida. Quiero decir, ya que eres perdedor, por lo menos sacarle un poquito de chicha al asunto y algo a favor tuyo y de los demás, de los que te rodeen. Para mí el primer paso, después de analizarlo mucho, es eso que os decía antes de permitirme exponer mis emociones. Suelo hacerlo yo sola, o intento por lo menos hacerlo. Sabéis que vivo con don fasiopático y bueno, pues siempre que te enfadas al final o siempre que sientes, no te estás enfadando, en realidad es un enfado al principio, pero el principal problema no es el enfado, el principal problema es que te sientes un perdedor y no quieres asumirlo. Entonces lo puedes pagar contigo mismo, que yo creo que es lo ideal, permitirte esas emociones fuertes en un primer momento, pero pegándote a ti mismo, y evitar un poco encontrarte con don fasiopático por casa para que a él no le caiga una, porque le puede caer por cualquier motivo. Y al revés también. Entonces, evitar en ese momento entrar en contacto con otras personas / animales. Permítete sentir las emociones. Eso es lo que yo me digo a mí misma. Reconocer, experimentar de forma natural esa derrota. Sentirme triste, frustrada, que la decepción es enorme. Sin análisis profundos, visceralmente, tomarme mi tiempo, procesar esas emociones y, bueno, pues tratar de sanar un poco las heridas con agua oxigenada y una tirita, de momento, porque eso hasta que no cicatrice no va a estar curado del todo, pero de momento como mitigar el golpe. Mi segundo paso siempre es reflexionar y analizar. Esto es hacerme preguntas simplemente, no es extraer ninguna conclusión ni asumir nada. Solo reflexiono y analizo. Tiene mucho de endógeno y de exógeno. Quiero decir con esto que se me puede caer un plato, se me pueden caer cosas al fregadero, me puede salir mal algo, una paella, yo qué sé, una receta de cocina. Me puede pasar algo como muy visceral. Y entonces en ese momento todo lo que tenga que ver con el exterior es el culpable. No soy la culpable yo que ese día esté más despistada, no soy la culpable yo que ese día tengo las manos de mantequilla, no. En esos momentos de reflexión lo primero que pienso es que la culpa la tiene el plato, que la culpa la tiene el tenedor. Pero precisamente este segundo paso está para analizarlo y pensar, vale, hay un problema exógeno, que es ese, al que yo le estoy intentando cargar toda la culpa, y luego hay un problema endógeno que soy yo, que soy una un poco patosa, que me he levantado esta mañana con el pie izquierdo, y bueno, pues quizá no es todo culpa mía, ni quizá es todo culpa de lo que tengo fuera, de las circunstancias que me rodean. Así que bueno, voy reflexionando un poco sobre el panorama que me rodea, interno y externo. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para el tercer paso, que para mí es el más difícil de todos, y es, voy a asumir mi responsabilidad. Esto para mí es muy importante, es de las cosas más importantes a nivel personal, porque cualquier error que uno pueda haber tenido o la culpa que hayas podido tener en esa derrota te va a ayudar a reconocer tus propias limitaciones. Es decir, es un paso importante para superar ese estado de malestar, de ira, de esos primeros momentos en los que lo pasas tan mal. Vale, mi responsabilidad es esta. No estoy cogiendo bien el plato, este proceso, estoy pensando en otras cosas y a la vez estoy colocando platos y eso no se puede hacer. Por lo menos en mi caso. Yo soy de esas personas que no pueden hacer dos cosas a la vez. Por cierto, vosotros sois de esos. Me pasa muchísimo y muchos de mis amigos me dicen, es muy raro porque estas cosas dicen, o ellos por lo menos son de la opinión,
de que solo le pasan a los hombres. No sé si por el córtex cerebral o por la membrana esa que separa los hemisferios, no sé cuál es exactamente, aunque algún día lo hemos buscado, creo que lo he buscado yo además estudié una carrera en la que solo había hombres y mis amigos casi siempre han sido hombres o me he movido muchísimo en círculos con chicos. Y creo que alguna vez incluso lo hemos buscado entre todos en plan, vamos a ver, esto de que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez y las mujeres sí es verdad, yo soy la confirmación de la excepción de la regla. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. No sé si es por haber estado toda mi vida mucho con chicos, me lo han pegado, pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Así que por lo tanto empiezo a asumir esa responsabilidad de, oye, tendré algo yo que ver en este fracaso, en este momento que se me ha caído un plato. El cuarto paso para mí sería, o es siempre, aprender de esa experiencia. Experiencia, ¿llamamos experiencia a una derrota, un fracaso? Pues sí, todo es una experiencia. Lo bueno y lo malo para mí es una experiencia. ¿Cómo utilizarlo? O cómo utilizar esa derrota de manera oportunista. Aunque solo sea desde el punto de vista del egoísmo, vamos a aprender de esas cosas malas. O de esas cosas que nos convierten en el mismísimo diablo y se nos llevan los diablos. Trato de identificar la lección aprendida o la lección que puedo aprender. Eso que me va a evitar volverme a sentir de la misma manera una perdedora y desarrollar como una mayor tenacidad ante esa situación. Claro, aquí hay un camino peligroso. Digo peligroso porque si es algo muy visceral como el tema del plato, se te cae un plato y de repente te da la ira. En un mal día te da la ira por cualquier cosa. Y si te sientes perdedor o te sientes fracasado en algo como muy visceral, en esa caída del plato que os digo, pues ahí sí que es más difícil identificar las causas en primera instancia. A la larga sí, pero en el primer momento es más difícil identificar las causas endógenas. Es decir, le vas a echar la culpa a todo lo que tienes alrededor porque es como un problema instintivo, ¿no? Del momento, se ha caído el plato, me voy a morder la lengua porque es que me van a salir sapos y culebras. Si el fracaso o el sentido de ser perdedor es algo menos visceral, os pongo un ejemplo, otro ejemplo. Mis podcasts. Yo al principio, cuando empecé a subir podcast, afectó muchísimo a mis vídeos. Es como que a YouTube no le gustaban mis opiniones, no sé qué es lo que pasaba, porque ellos, cuando yo reporté que mis vídeos se estaban afectando, que no se estaban notificando y que yo pensaba que el problema, o que incluso vosotros pensabais que el problema podían ser los podcasts, que estaba repercutiendo en el resto de mi contenido, YouTube me lo negó. Me dijo, no, el problema de tus podcasts es que, esto me lo dijo un asesor de YouTube, que realmente no sé si es una inteligencia artificial o es una persona que hay ahí detrás. Entonces no me podía fiar mucho de esa respuesta. Me decía que mis seguidores no lo veían completo o no lo escuchaban completo. Vale, estoy de acuerdo en que algunos de mis seguidores no oyen podcast, pero los que los oyen completos, porque eso es lo que dicen mis estadísticas. Así que mentirme de esa manera en mi cara me hacía sentirme peor. Me decían también que los seguidores no le daban al like, no lo escuchaban entero y no lo compartían, cuando las estadísticas me decían todo lo contrario. Entonces yo me sentía fatal, me sentía perdedora y además como ninguneada. Con el tiempo que pasó, que tuve que dejar de subir podcast. Esto sería ya el último punto de la hoja de ruta del perdedor. ¿Qué haces? Pues si no puedes con el enemigo, sucumbe, no perseveres y abandona. Y eso es lo que hice una temporada para sentirme mejor, ¿no? No subir podcast porque estaban afectando muy negativamente al resto de mis vídeos. Y me decíais que nos notificaban, me decíais, en fin, me decíais de todo. Y yo me estaba poniendo cada vez peor. Entonces decidí que ese sería el último punto de esta hoja de ruta que os digo, abandonar la publicación de los podcasts. Esta derrota o este fracaso que me hizo sentir una perdedora no fue algo visceral, fue algo que yo fui descubriendo con el tiempo, hablando con el equipo de YouTube, hablando con vosotros, intentando saber qué es lo que estaba pasando, porque esto estaba repercutiendo tan negativamente. Y evidentemente pude analizar las causas endógenas, es decir, asumir que esto iba a pasar de esta manera y que yo no podía hacer nada por cambiarlo. Ya no era algo exógeno, ya no era la culpa de todo lo que me rodeara, sino que la culpa estaba siendo mía por empecinarme en llevar a cabo unos podcasts que sabía que no estaban afectando bien
de una manera positiva ni a vuestras notificaciones ni a mi propio canal. Entonces, el siguiente paso, si yo no me hubiera podido ayudar a mí misma, en caso de que un perdedor no pueda ayudarse a sí mismo, pues sería buscar apoyo. Cuando ya se te han agotado todas las herramientas o todas las estrategias que solo dependen de ti, entonces buscas un apoyo externo, un familiar, un amigo, no tiene por qué ser un profesional. Aunque sí que es verdad que cuando... Claro, esto es muy difícil porque quizá la persona que tenga un trastorno de la personalidad no sepa que tiene un trastorno de la personalidad y eso le impide buscar una ayuda profesional. Esto es muy complicado. Si tú eres una persona, digamos, sana mentalmente, pero estás atravesando por esa situación, un amigo o un familiar te va a ayudar si no te has podido ayudar tú mismo. Un mentor, no sé, alguien en el que confíes, alguien que te oriente o alguien que lo vea desde otra perspectiva, se pueda poner en tu situación y explicarte qué es lo que percibe ella y aprender de eso. Pero claro, si tú tienes un trastorno de la personalidad y no eres capaz de sentir esa autocrítica o de llegar al punto en el que te preguntes tantas cosas como para llegar a este tipo de reflexiones o como para completar esta hoja de ruta, creo que la cosa cambia. Sería un tema aparte, de debate ya con un profesional y yo no soy un profesional. Y a colación de esto, veréis, os cuento una anécdota de cuando yo era pequeña, quizá estaba en esa transición de ser niño a ser adolescente, no sé, yo qué sé, podía tener 12, 13 años, una cosa así. Y es una anécdota que me sirvió de mucho, aunque en ese momento primero me angustió muchísimo, pero me sirvió de mucho luego a posteriori en mi vida. Son de esas cosas que te quedan ahí grabadas en el cerebro, no eres capaz de acordarte de lo que comiste ayer, pero sí eres capaz de acordarte de esas pequeñas cosas. Estaba viendo la tele y había un programa, no recuerdo qué programa, ni recuerdo tampoco qué profesional, pero yo sospecho que debía de ser un psicólogo, un psiquiatra, algún experto que estaba hablando sobre la psicopatía, sobre los psicópatas. Y estaba pues exponiendo punto por punto las características de un psicópata. Cada vez que iba diciendo y desgranando una de ellas, me iba poniendo cada vez más mala. A cada detalle o rasgo psicopático que decía, egoísmo, no ser empático, mentiroso, narcisista, bueno, a cada uno de esos adjetivos calificativos que iba el señor pronunciando y que iban saliendo de su boca, que yo me iba poniendo cada vez peor, me iba preguntando, ¿seré yo una narcisista? ¿Seré yo una egoísta? ¿Seré yo una mentirosa? Porque claro, todos somos algo mentirosos, todos somos algo narcisistas, todos somos algo no empáticos con la situación del que tenemos enfrente. En fin, aunque sea en un grado u otro, todos podemos ser un poco psicópatas. Creo que ese fue mi punto de inflexión para preguntarme en la vida a continuación. Me marcó tanto ese momento que a continuación en la vida siempre me he hecho estas preguntas. ¿Por qué? Porque para mí no fue útil hacerme esas preguntas mientras este señor iba desgranando la personalidad de un psicópata, sino que para mí lo útil fue lo que dijo al final del todo. Al final de la entrevista, al final de su charla, hizo una pregunta que para mí fue fundamental. Venía a ser algo así como que si el telespectador o el público se han hecho una pregunta a sí mismos sobre si son narcisistas, en qué grado son mentirosos, si son no empáticos, si usted se ha hecho esas preguntas, querrá decir que no es un psicópata. Así que puede estar tranquilo. Y yo ahí respiré y me sirvió, sobre todo, quizá la anécdota, si no hubiéramos llegado a la última parte, a esa bocanada de aire fresco que dijo este profesional al final de todo, su conclusión, si yo no hubiera tenido esa información, quizá esto hubiera quedado en una anécdota borrada en la memoria a corto plazo y no hubiera quedado en mi amígdala cerebral, en ese cerebro reptiliano que tenemos todos, ¿no? De cosas que se te quedan y no sabes por qué. Y esa anécdota y esa experiencia, para mí, ha supuesto un bálsamo, un jarabe, una curación, una sanación que yo utilizo siempre que tengo un sentimiento por dentro. ¿Me siento perdedora? Voy a preguntarme por un montón de cosas. Por eso os decía lo de la hoja de ruta, porque no es que haya tardado muchísimo en elaborar esta hoja de ruta para contárosla, para transmitírosla. No he estado reflexionando recientemente, sino que a lo largo de mi vida siempre he reflexionado estas cosas. Por lo tanto, tienes como una agilidad mental muy sana para poder tener herramientas y, aunque te sientas igual de mal que cualquier otra persona cuando se siente perdedora,
al menos tener esas herramientas de gestión para saber qué camino tirar, para saber cómo analizarte, para saber cómo no volver a caer en ese pozo profundo, para no sentirte tan mal la siguiente vez que se repita ese patrón o que se repita esa cosa que te sienta tan mal y que te hace sentir en ese bando de los perdedores, aunque sea por unos instantes. Para mí el siguiente punto sería, o estaría ya en la zona de reevaluación, de estrategias y de metas, podríamos llamarlo. Después de esa derrota, después de sentirme perdedora, lo encuentro súper necesario, saber si esa meta que estoy intentando alcanzar o esas estrategias que tengo para alcanzar esa meta son las adecuadas. Reflexiono un poco sobre los resultados, como os decía antes con el tema de los podcasts, e intento hacer ajustes. Si quiero seguir adelante, intento hacer ajustes, planeo un poco el futuro de otra manera, me adapto un poco a ese crecimiento que espero o a ese éxito que espero para evitar otra vez sentirme derrotada, sentirme fracasada, sentirme perdedora. Entonces, esa reevaluación de estrategias creo que es muy buena. Mi reevaluación de estrategia fue una retirada. ¿Por qué? Porque para mí, en algunas situaciones, sí que es verdad que me merece la pena reevaluar mis metas y seguir adelante con un proyecto. Pero en otras ocasiones, creo que para mi propia salud y para mi propio beneficio es mejor abandonar una retirada a tiempo, como se suele decir en la guerra de toda la vida. Una retirada a tiempo vale más que 1000 batallas perdidas. Entonces, en esos momentos de esa retirada, intento mantener una actitud positiva, pero no de perseveración. Abandono ya la práctica, definitivamente, porque creo que asumir la derrota y retirarte es mucho más válido a veces para tu estado mental, para mantener tu salud mental, que seguir perseverando, sospechando que quizá ese no sea tu camino. Ya no me pongo a saltar obstáculos, sino que lo que hago es coger la vereda de al lado y evitar los obstáculos totalmente. Me mantengo enfocado en otras cosas y abandono ese camino. Y para hacer eso de una manera fácil, creo que conocer tus límites y tener una capacidad de autocrítica es muy importante. Algo que pienso que también haya podido ser un problema de calado nacional con respecto al tema que os contaba del presidente del gobierno actual. La autocrítica quizá no ha tenido tiempo. Puede ser que todo haya sucedido tan rápido, pero cuando las cosas suceden tan rápido y tú sabes, porque ya eres un adulto y has sido presidente del gobierno y estás gestionando un país, creo que debes saber no retirarte a tiempo, porque él quiere seguir luchando, quiere dentro de mes y medio competir otra vez con quizá las personas que le derroten, pero está en ese camino. Pero creo que ese camino debería de estar lleno, y creo que los ciudadanos, sus votantes, sus no votantes, me da igual, creo que los ciudadanos lo verían de una manera mucho más positiva si él hubiera asumido ciertas culpas. Seguramente todo lo que ha pasado en España, porque eso, si no sois españoles no lo sabéis, ha habido un problema bastante grande porque se han descubierto en diferentes ciudades que había una manipulación de los votos por correo justo antes del fin de semana electoral. Las personas que votan por correo lo hacen antes y se descubrió como una trama bastante truculenta antes de las elecciones. Entonces, llegar hasta el fondo de ese asunto hubiera sido un acierto, y también ahora sería un acierto poner sobre la mesa esas cosas en las que has fallado y no echarle la culpa hasta a tu propio electorado, hasta a tus propios votantes, a la prensa, incluso a la prensa que te apoya. No sé, es como todo demasiado infantil para haber superado, ya os digo, esos primeros pasos de la hoja de ruta de superar una derrota. El ser pueril, el ser naif, deberían, por lo menos, encajarse de otra manera o disimularse, aunque lo estés sintiendo, porque es muy difícil no ser humano, cuando eres una figura pública, ya política, ya mínimamente pública. Aunque sea en tu familia, eres público en tu familia, compórtate de una manera, no sé, da un poquito de ejemplo. En fin, que a veces pienso que cuando repito un patrón erróneo en mis derrotas es porque algo es muy visceral, muy instintivo, como el ejemplo que os ponía del plato que se cae. En esos momentos sí que repetir el patrón erróneo de sentirte tan mal y de la ira y de la infantilidad es lo esperado porque somos humanos. Pero cuando la derrota es frente a algo racional,
algo además que has estado masticando muchos meses y que pues, estás valorando que puede pasar. No es algo que te pilla de sorpresa, se te cae en plato y no te lo esperabas. Es algo que te esperas porque estás concurriendo a unas elecciones con un contrincante o con muchos contrincantes y tienes que valorar que puedes perder y tienes que encajar la pérdida de una manera un poco elegante. Elegante en esta vida, aunque solo sea por elegancia, egoísmo y saber estar, hay que valorar ciertos comportamientos. El patrón ya debe venir aprendido, corregido, mitigado, interiorizado. No puedes reaccionar como cuando se te cae un plato. Así que bueno, esta es un poco mi reflexión. No sé lo que pasará dentro de mes y medio, pero espero que el perdedor no actúe de la misma manera porque, no sé, creo que un país no está para aguantar a niños de teta actuando de esas maneras. Y sobre todo cuando somos un país muy trabajador, aquí hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para que los demás vivamos bien, aquí hay gente que se ha dejado la vida en una pandemia, sanitarios, educadores, y creo que es insultar un poco a el buen hacer, a la madurez y sobre todo a la madurez institucional y a la madurez del pueblo que tienes enfrente. España no es una democracia muy madura. Llevamos muy poquitos años de democracia comparado con algunos países, comparado con otros países que no tienen ni siquiera una democracia, pues estamos muy bien. Pero quiero decir con esto, estamos construyendo en el proceso de construir una democracia madura, vamos a intentar todos colaborar un poquito. Y creo también, que no es por meterme con los medios de comunicación, pero creo también que los medios de comunicación no deberían estar ahora a echar leña al fuego, ni por un lado ni por el otro, ni por izquierdas ni por derechas. Lo que deben hacer es ser rigurosos en su información, callarse la boquita hasta que la gente vote, las personas tengamos la oportunidad de ir a las urnas dentro de mes y medio. Somos muy inteligentes. Las personas hoy en día además tenemos bastante cultura, la gran mayoría, y sobre todo las personas que votan, yo creo que se interesan por lo que votan. Hay mucha gente que es muy visceral, todo lo que queráis, pero al final las personas no somos tontas y votamos lo que nos conviene egoístamente, desde el punto egoísta. Como tribu queremos que nos traten bien, queremos tener unos buenos servicios, queremos tener una buena vida y somos más inteligentes de lo que la prensa, los políticos, incluso el que tienes al lado piensa. Pues eso, que yo me despido de vosotros, os leo en comentarios, tengo muchas ganas, siempre me pierdo por leer vuestros comentarios y aunque a veces no tengo tiempo de contestarlos en el mismo instante, pero que sepáis que os voy a contestar estos comentarios seguros, o por lo menos os voy a dar un corazón porque me va a encantar leer todas vuestras opiniones. Así que yo me despido de vosotros y no sé cuándo será el próximo podcast. No sé si me sentiré muy derrotada, seguro que ya no. Y yo os envío, como siempre, el beso más grande, más enorme y más gigante para todos.